Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Con todo lo Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos. Somos la familia Solís Sánchez y les invitamos a que juntos alabemos al Señor por su grandeza y su poder. Hay tantos motivos y formas de hacerlo, como lo dice el Salmo 150. Alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, oremos. Señor, estamos ante ti, Padre Todopoderoso, para rendirte, Señor, este culto, esperando, Señor, que sea de tu agrado. Te lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Hermanos, nuevamente me gozo al estar con ustedes esta mañana y en este momento. Estamos ya prácticamente en el último domingo de este mes de octubre, y bueno, pues queremos que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando en todo lo que
querramos enseñar acerca de su palabra, por supuesto, y al mismo tiempo ser nutridos a través de su palabra en nuestras vidas, y que podamos ser también transformados y para la gloria de Dios. El domingo pasado, el último domingo pasado, por supuesto, prediqué el último mensaje acerca de la gracia, hablando de este tema tan importante a lo largo y ancho de la Escritura, de la Biblia. Por supuesto, podemos ver este asunto de la gracia siendo practicado, siendo llevado a cabo por la vida de todos los personajes bíblicos que podemos encontrar allá. Pero más que nada, mirar cómo Dios ha empleado la gracia a lo largo de la historia. Esa gracia sublime, esa gracia extraordinaria, esa gracia maravillosa. Y esto estuvimos hablando, fueron, si no me equivoco, aproximadamente unos 30 mensajes o 30 pláticas que se dieron sobre este tema acerca de la gracia. Y bueno, Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón el hablar de otro tema que me parece que es sumamente importante, que tiene mucha relación con la gracia, pero que muchas veces nosotros no entendemos o tampoco comprendemos muy bien. Y esto es acerca del Evangelio. Entonces, para nosotros, a lo largo de este camino que vamos a emprender hablando acerca del Evangelio, vamos a hablar acerca de vivir en el Evangelio. ¿Cómo y de qué manera los creyentes podemos vivir en el Evangelio? Y debemos hacerlo. Miren, muchas veces denotamos en nuestra vida, en nuestro hablar, aún en nuestro andar, en la manera en que nos expresamos de las personas o con las personas, denotamos que el Evangelio no ha hecho mucho en nosotros, que el Evangelio realmente no ha sido ese factor de transformación en nuestras vidas. Y eso tiene que ver precisamente con el Evangelio. El Evangelio obrando en cada uno de nosotros. El Evangelio obrando en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Por eso el tema de vivir en el Evangelio. ¿Cómo podemos los creyentes vivir en el Evangelio? Y bueno, para que nosotros entendamos bien este tema, ¿qué les parece si el día de hoy hablamos un poco acerca del Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio transformador, estamos hablando de Cristo transformando tu vida, transformando tu ser, transformando tu hábitat, transformando tus costumbres, transformando tus gustos, transformando inclusive tus sentimientos. De eso estamos hablando, y de eso a lo largo de este tiempo, no sé hasta qué tiempo nos podrá llevar esto, que probablemente puede ser hasta mediados del próximo año que viene o un poco más, hablando de cómo vivir en el Evangelio, pues nos ayude a cada uno de nosotros a que verdaderamente vivamos de esta manera. Para empezar el día de hoy, quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 18, dice así: por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Fíjense muy bien en las palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Somos transformados, transformación, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Déjenme leer esta parte de la Escritura de 1 Corintios 3:18
en la versión del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia, fíjense muy bien, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Precioso, ¿no? Gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos parecemos más a Él. De eso es exactamente lo que hablaremos el día de hoy. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diremos lo siguiente: la gracia de Dios tiene que ver con una vida diocéntrica o teocéntrica, como lo que ustedes le quieran llamar, en vez de una vida homocéntrica. Y aquí es donde está realmente el choque tremendo en nuestras vidas. Es decir, llevar una vida centrada en Dios, centrada en el Evangelio, como se dice regularmente, o centrada en el hombre. Es decir, una vida homocéntrica, una vida guiada por nosotros mismos, en realidad. Entonces, por naturaleza, eso es lo que somos, homocéntricos. En un momento pensamos en la gloria de Dios y en su majestad, y en quién inclusive es Él. Y de pronto pensamos, dijéramos por ahí, ensimismados en quién es Dios, en la majestad de Dios, en la gloria de Dios. Pero de pronto pensamos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis planes? También, ¿qué responsabilidades tengo? Y luego estamos enfocados en nosotros mismos. Es decir, aquello que estábamos nosotros mirando, entendiendo, comprendiendo acerca de Dios y de su persona y de quién es Él, de pronto cambia a nosotros y nos preocupamos por nosotros, y muchas veces, pero muchas veces se queda en nosotros. Se queda en nosotros y Dios totalmente pasa a un lado. Es decir, deja de ser nuestra vida teocéntrica o diocéntrica y pasa a ser homocéntrica de la noche a la mañana o de un momento a otro. Entonces, aquí surge una pregunta que me parece que es importante que nosotros comencemos a hacer para llegar a lo que queremos en el futuro. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es esta persona gloriosa que tanto ha hecho por nosotros y tanto desea hacer en nosotros y a través de nosotros? Fíjense muy bien, quiere hacer en nosotros y también a través de nosotros. ¿Cómo se puede describir lo indescriptible? ¿Cómo podemos nosotros describir a Jesús, a Cristo, siendo Dios, siendo indescriptible? Realmente es difícil. La única manera en que lo podemos hacer es usando algunos de sus títulos en la Biblia que lo describen, porque esa es la realidad. La palabra de Dios es el único material que tenemos, es el único libro que encontramos que nos va a hablar acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mañana solo vamos a contestar esta pregunta. Vamos a buscar cómo contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Creo que cuando estamos hablando de Jesucristo, aquel ejemplo que puse en el pasado, hablando de la gracia, es algo así como nos metemos a investigar la vida de Cristo y es como si quisiéramos saltar el monte Everest de un solo salto, de un solo brinco. O es como si quisiéramos tomarnos todo el agua del océano o de los océanos. O es como aquel hombre que ve las cataratas de Niágara y dice: yo puedo arreglar esa fuga. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, es solo un chiste,
básicamente. No lo tomen en serio, es un chiste, porque alguien me dijo después que no, que ya había sido entubado las cataratas de Niágara y todo esto. Está bien, todo lo que podemos hacer los hombres ahora está bien, pero es un chiste nada más. Entonces, el tema es, cuando hablamos de Jesús, ¿quién es Él? Entonces, a diferencia de la pregunta, ¿existe Dios?, muy pocas personas se preguntan si Jesucristo existió en realidad. Son muy pocas. Hay algunas, por supuesto, yo las he escuchado y he platicado con algunos de ellos, por supuesto. Hay algunos que hablan de eso. Así como existe Dios, ¿existió Jesucristo? Bueno, generalmente se acepta que Jesús fue verdaderamente un hombre que caminó sobre la tierra en Israel hace ya más de 2000 años. El debate comienza cuando se discute el tema de la identidad plena de Jesús. Esto realmente es cuando empieza el debate, cuando empieza la discusión, dicho de otra manera. Casi todas las religiones importantes enseñan de Jesús que fue un profeta, o que fue un maestro, o que fue un hombre piadoso. El problema aquí de todo esto que acabo de mencionar es que la Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, fue infinitamente más que un maestro, y fue infinitamente más que un ser piadoso, mucho, mucho más allá. Un personaje que otra vez voy a echar mano de él, que se llama C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, así se llama su libro, Mero Cristianismo, escribe lo siguiente: estoy tratando, dice él, de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir de él, Jesucristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto que afirme ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo, Jesús no sería un gran maestro moral, un gran maestro moral. O sería un lunático, un lunático al nivel de un hombre que dice que es un huevo tibio. O sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección, por supuesto, dice C.S. Lewis. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un lunático, o un loco, o algo peor que eso. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies, llamarlo Señor y Dios en tu vida. Pero no cometamos ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. ¿Por qué? Porque, dice C.S. Lewis, porque no nos ha dejado esa opción abierta. No tenía la intención de hacerlo. Jesús no tenía esa intención. Entonces, ¿quién dijo ser Jesús? ¿Y quién dice la Biblia que es? Y de esto hablaremos rápidamente. Voy a darles una serie de mensajes, de pasajes bíblicos para que ustedes los anoten. No los vamos a leer, yo los voy a leer aquí en mi mensaje esta mañana, y usted solamente lo anota para que en un momento dado los pueda checar tranquilamente y calmadamente. Primero, veamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, dijo, uno somos. A primera vista, esto podría no parecer una afirmación de ser Dios. Fíjense muy bien lo que él dijo: yo y el Padre uno somos.
Y a primera vista no parece que él está afirmando que sea Dios. Sin embargo, miren ustedes la reacción de los judíos y su declaración. En Juan 10:33 responden los judíos a esa afirmación de Jesús: no te estamos apedreando por ninguno de estos, respondieron los judíos, sino por blasfemia, porque tú, un simple hombre, pretende ser Dios. Entonces, la respuesta de los judíos a lo que Jesús dice, yo y el Padre uno somos, es impresionante. ¿Por qué? Porque los judíos entendieron la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios. Eso fue lo que realmente los judíos entendieron. La afirmación de que Jesús dijo que era Dios. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos. Nunca le dice, no, eso no fue lo que yo quise decir. No, ustedes entendieron mal. Nunca aparece eso. Nunca aparece esa frase, nunca pretendí ser Dios. Porque en un momento dado pudo verse tal aprieto que pudo haber reaccionado de esa manera, pero eso no aparece en Cristo. Esto indica entonces que Jesús realmente estaba diciendo que Él era Dios al declarar, yo y el Padre uno somos. Quiero que quede esto muy claro, porque me parece un argumento importante para que nosotros entendamos que cuando Jesús está diciendo que yo y el Padre uno somos, lo que Jesús realmente estaba diciendo es que Él era Dios, y los judíos lo entendieron perfectamente bien. No te vamos a apedrear por ninguna otra cosa, sino por lo que tú dices ser, y tú dices que eres Dios, y por esa razón sí te vamos a apedrear. Esa es la primera cosa que quiero traer a la luz. Hay una segunda cosa. En Juan 8:58 hay otro ejemplo. Les digo la verdad, respondió Jesús. Estoy leyendo Juan 8:58. Les digo la verdad, respondió Jesús. Antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Nuevamente, y esto es importante, nuevamente en respuesta, los judíos tomaron piedras en un intento de apedrear a Jesús en Juan 8:59. Ahí ustedes lo pueden ver. Juan 8:59, repito. El anuncio de Jesús de su deidad como yo soy es una aplicación directa del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y probablemente muchos de nosotros ya sepamos este asunto. Éxodo capítulo 13, versículo 14. ¿Por qué querrían los judíos entonces apedrear nuevamente a Jesús si no hubiera dicho algo que ellos creían que era una blasfemia, a saber, una afirmación de ser Dios? Porque si Jesús estaba afirmándoles que antes que Abraham fuese yo soy, cuando los judíos escucharon esa frase, está diciendo, quiere ser Dios, Él intenta ser Dios, Él dice que es Dios, y otra vez vuelven a la carga con Jesús y buscan cómo matarlo y cómo apedrearlo. Entonces, aquí podemos ver, por supuesto, la eternidad de Dios. En la primera parte, en lo primero que vimos, estamos hablando de la deidad de Dios, y en esta parte estamos hablando de un Dios eterno. Antes que Abraham fuese yo soy, es decir, es eterno, ha vivido, siempre ha vivido. Pero hay una tercera cosa que debo traer a la luz en este momento. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios encarnado. Tomás, el discípulo, declaró a Jesús cuando dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Pero otra vez vemos el asunto. Jesús nunca lo corrige. A ver, Tomás, ¿por qué me estás diciendo Señor mío y Dios mío? Levántate. Yo soy un hombre común y corriente, soy un hombre como tú. Jesús no corrige.
no lo corrige. Y esto es realmente sorprendente. El apóstol Pablo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito capítulo 2 versículo 13. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Entonces, Dios el Padre también es testigo de la plena identidad de Jesús. Pero acerca del Hijo, dice, eso es lo que está escribiendo, se está escribiendo aquí: tu trono, oh Dios, durará por los siglos de los siglos, y la justicia será el cetro de tu reino. Las profecías del Antiguo Testamento de Cristo anuncian su deidad. Y escuchen lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y será llamado Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Entonces, como argumento, C.S. Lewis, volviendo a la introducción, creer que Jesús es solo un buen maestro no es una opción. Si usted allí donde está dice que Jesús fue solamente un buen maestro, no es una opción en realidad. Porque Jesús afirmó claramente e innegablemente ser Dios. Clara e innegablemente ser Dios. Si no es Dios, entonces es un mentiroso y por lo tanto no es un profeta, ni un buen maestro, ni un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque buscó engañar a las personas, porque estuvo engañando por mucho tiempo a la gente. Dicen los conocedores que Jesús vivió 33 años, entonces vivió por 33 años engañando a las personas. ¿Esto usted cree que es una realidad? ¿Cree en Jesucristo, que Jesucristo realmente era eso? ¿O cree lo contrario? En un intento entonces de explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos afirman que el verdadero Jesús histórico, y eso lo pongo entre comillas, el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. Eso alegan ellos. Y muchos creyentes, teólogos, estudiosos de la Biblia piensan de esa manera. Piensan de esa forma. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutir con la palabra de Dios acerca de lo que Jesús dijo o no dijo? ¿Quiénes somos nosotros? Y esta es la pregunta importante. Para discutir con la palabra de Dios acerca de lo que Jesús dijo o no dijo. ¿Cómo puede un erudito 2000 años alejado de Jesús, es decir, 2000 años después de Jesús, tener una mejor comprensión de lo que Jesús dijo o no dijo que aquellos que vivieron con Jesús mismo, sirvieron y fueron enseñados por Él? ¿Cómo puede ser eso? Realmente no es posible. Porque Juan 14, 26 nos dice precisamente el tema. Juan, búsquelo. Ese sí voy a pedir que lo busque. Juan 14, 26. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, aquí está la clave, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que va a recordar? ¿Los teólogos? ¿Los eruditos? No, lo siento, pero no. Ellos no tienen la última palabra. Realmente quien tiene la última palabra y quien nos va a enseñar y quien va a guiar a su iglesia es el Espíritu Santo.
Por supuesto. Ahora, tenemos que estar conectados con Él, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender claramente lo que las Escrituras nos quieren mostrar y nos quieren enseñar acerca de Jesús, porque todo este libro, desde la primera pasta hasta la última pasta, nos habla acerca de Jesús, de la vida de Jesús. Entonces, concluimos lo siguiente. ¿Por qué es tan importante la pregunta sobre la verdadera deidad de Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué importa si Jesús es Dios, es eterno, o es Dios hecho hombre, o no? Entonces, la razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si no es Dios y todo lo que dijo ser, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados del mundo entero. No hubiera sido suficiente. Por eso en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él pagó por nosotros, Él fue en lugar nuestro, Él dio su vida por ti, Él dio su vida por mí. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan está dando a entender que eso que Jesús hizo, ese sacrificio de Cristo, tiene el poder para salvar no a una, a dos, a tres o a cuatro personas o a 1000, no, a toda la humanidad, a todos los hombres. Pero eso no quiere decir que todos los hombres serán salvos, porque hay una, ¿qué diríamos? Hay una petición. Esto tiene algo muy importante que no todo mundo tiene, y eso se llama fe. La fe es un don de Dios y que nos da para que confiemos, para que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces, solo Dios podía pagar una pena tan infinita. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Jesús tenía que ser Dios para poder pagar nuestra deuda. Jesús tenía que ser un hombre para poder morir. Si no hubiera sido un hombre, no hubiera muerto. Pero como era un hombre, murió y permaneció en la tumba 3 días. Y después resucitó de entre los muertos, porque era un hombre. Pero por otro lado, como Dios, tiene el poder de perdonar mis pecados, de perdonar tus pecados y de salvarnos. Entonces, la salvación está disponible solo a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino a la salvación. No hay otro camino, es el único Dios, no hay otro Dios. La deidad de Jesús es la razón por la que proclamó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Creo sinceramente que estos argumentos son sólidos y son tan fuertes para que nosotros podamos, sin duda alguna, estar seguros de quién es Jesús y quién dice la Biblia que es Jesús. No es quien dicen los eruditos, no es quien dice, aún yo mismo, no es quien digo yo o qué digo yo acerca de Jesús. No, ¿qué dice el Espíritu Santo a través de su palabra de Jesús? Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros podamos leer las Escrituras, podamos leer la palabra de Dios y podamos de esta manera comprender y entender lo que Él tiene que decirnos a todos nosotros. Estos, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, tiene sentido para nosotros. Por eso, en este momento, en este tiempo, yo quiero decirles a cada uno de ustedes y repasar este punto diciendo que el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, de quién es Jesucristo. Si usted y yo estamos de acuerdo con esto, entonces tenemos la plena seguridad, la plena certeza de en quién hemos creído y en qué hemos creído. Por supuesto, simplemente Jesucristo es lo que los hombres necesitamos. Es el Evangelio.
El Evangelio es Cristo. El Evangelio es el Señor Jesús. El Evangelio es su vida. El Evangelio es su permanencia con nosotros. El Evangelio es su muerte en la cruz. El Evangelio es su resurrección. El Evangelio es su estancia en el cielo. Eso realmente es el Evangelio. Entonces, cuando entendemos y comprendemos esto, podemos estar seguros de que Cristo es quien dijo ser, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quieres que Jesús sea tu Señor y tu Salvador? Simplemente tienes que entregarle tu vida y tu corazón. Y yo te invito a que tú lo hagas esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde está y piensa en un momento en ese Cristo que estuvo entre nosotros, que caminó entre nosotros, que vivió entre nosotros y que puede estar ahí a tu lado en este momento. Por supuesto, quizás estás miedoso, estás temeroso, quizás estás teniendo dificultades, problemas de diversa índole con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Quizás estás teniendo problemas económicos, probablemente porque por supuesto que esto que estamos viviendo ha hecho mella en los hogares, en las familias, en los bolsillos, como dijera alguien por allí. Eso es muy cierto. Pero si Cristo está contigo, mi querido amigo, hermano y hermana que me escuchas, Él es el Dios, Él es el Señor. Y puedes estar seguro, segurísimo, de que Él va a mirar, va a velar por ti. Y que de alguna forma, de alguna manera, el Todopoderoso, el Dios que te creó, el Dios que te hizo, estará ahí a tu lado y estará fortaleciendo tu vida. Y por qué no, inclusive, estará proveyéndote de lo que tú necesites en este momento. ¿Por qué no confías plenamente en ese Cristo? ¿Por qué no confías plenamente en ese Dios? Él es el Evangelio y nosotros sus hijos, y debemos vivir conforme a su Evangelio, conforme a lo que es Cristo, a lo que es Él. Así es que entrégale tu vida y dile: Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Toma el control de mi vida, oh Señor Jesús, y permite que yo sea como tú quieres que yo sea. Simple y sencillamente un hombre o una mujer, o un joven o un niño que quiere vivir como tú quieres que vivamos, que quiere hacer las cosas que tú quieres que hagamos, que tú quieres, Señor, que vayamos y caminemos como tú quieres que caminemos. Ayúdales pues, ayúdanos pues, y ayuda a mi hermano, a mi hermana que está ahí en casa en este momento, y aquel que está entregando su vida por primera vez a ti. Fortalece su corazón, fortalece su ser, fortalece su vida, para que él o ella pueda mirar y pueda ver, Señor, lo que tú eres capaz de hacer en cada persona, en cada individuo. Oh Padre, nos ponemos en tus manos y te rogamos que ese Evangelio venga a nuestras vidas, que eres tú, y transforme nuestro corazón y transforme nuestra vida para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes. De veras, me da mucho gusto el poder haber compartido la palabra de Dios esta mañana. Dios le bendiga ricamente. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran.
Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, santo, santo.